El mundo del arte callejero de Perú se vistió de luto el pasado 7 de marzo de este año, cuando el cómico ambulante y youtuber Guillermo Giuseppe Chunga Montalbán, mejor conocido como Liendrita, fuera despojado de su vida a manos de un supuesto desconocido. Sin embargo, muchos señalan que la autora de dicho acto fue una examante del cómico, quien días antes había ido a un programa de televisión donde afirmó que él era el padre de su hijo, hecho que resultó ser mentira. Si quieres enterarte de los detalles de este caso, quédate. Esto es Memento Mori. Memento Mori, oficial. Y aquí te lo contamos. Pero antes de empezar, queremos enviar saludos a Free Music Teca, Los Terrores de Dana y a Ashley NP. Muchas gracias por sus valiosas opiniones y seguir nuestro canal. Y si tú quieres que tu nombre aparezca en el próximo video de casos reales, solo tienes que dejarnos tu opinión en la caja de comentarios. Así que suscríbete, dale like y activa la campanita para que no te pierdas de nuestros nuevos videos. Guillermo Giuseppe Chunga Montalbán nació en Piura, Perú, en el año 1998. De acuerdo a las palabras de su padre, el señor Bartolomé Chunga, la vena artística del joven surgió gracias a su abuelo, pues cuando Guillermo era pequeño, ambos solían sentarse afuera de su humilde casa y el abuelo le contaba chistes. También le relataba que cuando él era niño, cantaba con su guitarra frente a la gente y así se ganaba algunas monedas, por lo que animó a su nieto a ser más grande que él. Guillermo también tuvo la influencia de sus 4 hermanos mayores, quienes le compraban discos de famosos cómicos limeños, material que junto con su carisma y simpatía innatos le permitieron incursionar en el mundo de la comicidad desde los 7 años. A los 11 años de edad dio una entrevista al diario Correo en la que confesaba que soñaba con ser actor. Dijo además que siempre le gustó hacer reír a la gente, que tenía esa habilidad y la ponía en práctica. No tardó mucho para que la gente comenzara a bautizar al pequeño Guillermo con diferentes sobrenombres. En alguna ocasión, el joven narró que cierto día, un payaso le dijo: «Papi, tú eres chiquito, te vas a llamar Pulguita», apelativo que a él no le gustó para nada. Pero luego a alguien se le ocurrió llamarle Liendrita, y al chico le pareció muy bien. Y aunque muchos le decían que dicho apodo era antihigiénico, fue con el que se quedó y con el que todo mundo lo identificó hasta el último de sus días. Desde joven Liendrita admiraba a los cómicos ambulantes como la Bibi y Lonchera, pero sobre todo al icónico Tripita. Su don para la comicidad hacía que muchos de sus seguidores lo catalogaran como la promesa de la nueva generación de los cómicos ambulantes. Pero, ¿qué es un cómico ambulante? Los cómicos ambulantes o cómicos de la calle son personas que saltaron a la fama en los años 70 y 80 entre las clases media y baja del Perú. Pero fue en los 90 cuando cómicos como El Cirilo, El Poeta de la Calle, Quique Suero y Walter Cachito Ramírez tuvieron la oportunidad de salir de vez en cuando en la televisión peruana. El arte de estos cómicos era hacer parodias de la vida cotidiana, en general de la población limeña, aunque también de distintas partes del Perú. Muchos de ellos tuvieron una gran carrera, muchos habían trabajado en circos, en la calle vendiendo chiclets, caramelos y buscándose la vida, aunque otros se dedicaban al 100% a su arte. El momento cumbre de estos artistas llegó en 1998, cuando muchos de ellos fueron invitados a programas de talk show peruanos y de esta manera se hicieron conocidos a nivel nacional. Por su parte, los productores estaban felices, pues cada vez que invitaban a los cómicos ambulantes, se elevaba el rating del programa. Los cómicos siempre mostraban humildad en sus presentaciones de televisión, y el público les recompensaba dando el visto bueno a aquella nueva propuesta de humor. Sin embargo, la decadencia inició cuando el público empezó a considerarlos un poco anticuados, al observar que no había mujeres y que ellos realizaban las funciones de estas. Además, el humor burdo que algunos manejaban hicieron que muchos ciudadanos opinaran que en lugar de cómicos eran unos payasos, cosa que enfadaba y hasta ofendía a los artistas. Al final, después de tantas críticas de la gente, todos fueron sacados de las televisoras y regresaron a su escenario inicial, la calle. Muchos de ellos desaparecieron, pero muchos otros se mantuvieron, mientras que las nuevas generaciones hicieron uso de las plataformas digitales para hacerse conocidos. En este último grupo se encontraba Liendrita,
quien con el paso de los años se consolidó como uno de los más queridos gracias a sus videos en YouTube y TikTok. Dicha fama le hizo ganar miles de seguidores, dentro de las cuales se encontraba una fanática que le cambiaría la vida, y no precisamente para bien. A finales de febrero de 2021, Lucero Alayo Gamarra se presentó en el programa peruano Andrea, en donde la joven alegaba que el cómico era el padre de su hijo, pero que él no quería reconocerlo. Alayo relató que todo empezó cuando ella era muy fan de él, que asistía a todas sus presentaciones y que incluso lo agregó en Facebook. Sin embargo, según ella, se mantenía algo lejos del cómico, ya que sabía que él estaba casado desde el 2017 con Jacqueline Matos y tenían un hijo pequeño. A pesar de ello, cierta noche ambos coincidieron en una discoteca y tuvieron un encuentro íntimo, tras lo cual, según Lucero, quedó embarazada. Por su parte, el joven, quien también fue invitado al programa, decía que no pensaba reconocer al niño a menos que un examen de ADN confirmara que él era el padre. Lucero insistía en que cómo no iba a ser su hijo si tenía toda la cara de él, mientras que el comediante afirmaba que había usado protección y que tenía dudas respecto a su supuesta paternidad. Finalmente, la directora y conductora del programa, Andrea Llosa, reveló los resultados de ADN, los cuales dieron negativos. Por lo tanto, Guillermo Chunga Liendrita no era el padre del niño. Ante esto, Alayo se mostró indignada y dijo que haría otra prueba porque no estaba conforme con esos resultados. El programa terminó con ella saliendo furiosa de la entrevista, sin despedirse de la conductora, ni pedirle disculpas al cómico o a su esposa. No obstante, aquel no sería el final del drama. Días después, la indignada joven se unió al grupo de Facebook La Rica Queja. Este grupo fue creado con la finalidad de ayudar a personas que han sufrido malas experiencias con compradores o proveedores, por lo que la gente postea su caso para que los miembros del grupo les ayuden a contactar a dichas personas, enviándoles mensajes de manera masiva por diferentes medios. De esta manera, los presionan hasta que paguen o devuelvan lo que deben. Lucero decidió aprovechar la eficiencia de dicha dinámica y posteó en el grupo su situación, argumentando que el cómico era verdaderamente el padre de su hijo y que quería que le ayudaran a que se hiciera cargo de su responsabilidad. A partir de ese momento, tanto el celular de Liendrita como el de su esposa comenzaron a llenarse de mensajes que les exigían que él reconociera al niño y que no huyera de su paternidad. Pero también había mensajes y llamadas que no solo los insultaban, sino que también amenazaban su integridad y la de su pequeño hijo. Esto hizo que la pareja entrara en una fase de histeria y estrés, en la que Jacqueline sentía que no podía más y él le pedía disculpas culpándose por lo que sucedía. Finalmente, él decidió subir un video a Facebook para evidenciar la pesadilla por la que estaban pasando, sin imaginar que dicha pesadilla se volvería realidad. La madrugada del domingo 7 de marzo, Guillermo y otros 3 hombres regresaban de un show a bordo de un auto en el que el cómico iba de copiloto. Mientras circulaban por el distrito de Ate, hicieron un alto sobre el cruce de las avenidas Javier Prado y Metropolitana. Fue entonces cuando, según el testimonio de uno de los sobrevivientes, vio a un sujeto de playera blanca caminar hacia ellos. Apuntó directamente hacia el lado de Liendrita y abrió fuego 7 veces. 2 de los 4 hombres a bordo resultaron heridos, el tercero salió ileso, pero Guillermo lamentablemente no pudo salvarse. Su esposa recibió la amarga noticia mientras se encontraba en el hospital cuidando a su hijo, pues este había sido operado de un linfoma. De más está decir que aquello fue un durísimo golpe para ella, pues además se dice que está embarazada. La comunidad de cómicos ambulantes despidió a Liendrita a su manera, con música, gritos en su nombre y una alegre aunque conmovedora procesión. Por otro lado, el mayor Nicolás Quispe Chavarri de la Policía Nacional, y quien está a cargo del caso, se pronunció en el programa de Andrea Llosa diciendo que lo que se sabe es que el señor Chunga Montalbán había recibido amenazas de una tal Lucero, de familiares y amigos de ella. Agregó que tienen el celular del cómico y que ya se está analizando la lectura y transcripción de lo que ahí se puede encontrar. Asimismo, se está coordinando con la Fiscalía para que Lucero Alayo rinda su declaración, ya que preliminarmente se sabe que las personas que estaban en el vehículo con Chunga Montalbán no tienen antecedentes, requisitorias ni denuncias presentadas en su contra, por lo que la sospechosa principal sigue siendo la señorita Alayo Gamarra. Lucero no tardó en dar su versión en distintos medios de comunicación.
en los que apareció llorando y temiendo por su vida, ya que dice que ahora es a ella a quien le han llegado varias amenazas, por lo que teme por su vida y la de su hijo. También se presentó por segunda vez en el programa Andrea, donde admitió haber subido el post en el grupo de La Rica Queja, pero que en ningún momento su intención fue hacerle daño a Guillermo, que su familia es humilde y que la mayoría de sus familiares son policías, por lo que ninguno de ellos hizo amenaza alguna contra el cómico o su familia, que es inocente y que tiene la conciencia tranquila. Pero la familia y amigos del joven no le creen. Los padres y la hermana de Liendrita han dado entrevistas en las que se muestran destrozados, pero también piden que de ser Alayo la culpable, se aplique todo el peso de la ley. Mientras tanto, Jacqueline Matos se despidió de su esposo con unas conmovedoras palabras que posteó en su perfil de Facebook. En dicha publicación le reitera su amor, le promete que cuidará al hijo de ambos para que se sienta orgulloso, y le pide que los cuide y le dice que algún día estará con él. También reveló en Facebook que procederá con todo y que a la persona culpable le hará pagar una reparación civil por todo lo que ha sufrido. Al ser un suceso reciente, la investigación continúa hasta el día de hoy, pero se espera que con todos los antecedentes el caso pueda ser completamente esclarecido y castigar al o los culpables. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que es muy obvio quién fue el autor o la autora intelectual del hecho? ¿O piensas que hay algo más detrás de todo esto? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y comparte. Esto fue Memento Mori. Memento Mori oficial. Y si seguimos vivos, nos vemos en la próxima.